Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Miau, siempre Miau. Yo soy Jota y aquí hablaremos de cosas de gatos. Os quería enseñar este juguete hoy, que está muy bien para las horas que estamos fuera de casa y no podemos jugar con nuestro gato. Esto hará al menos que el tiempo que esté solo tenga algo con que entretenerse. Aquí vamos con el juguete en cuestión. Esto es la base del juguete. Bueno, lo sacamos del plástico y tiene una protección abajo que será para adherirlo al suelo, y luego tiene también como una pequeña palanquita que será la que haga presión y no se mueva del suelo, me imagino. Luego tenemos una varilla de metal. La varilla de metal en un extremo, en el extremo inferior, es un poco más gruesa que en el superior, es para encajarlo abajo, y el otro es para... tiene como un agujerito que es para enganchar el pájaro que viene con el juguete. El pájaro es este, que bueno, para abrir el pájaro, madre mía, lo que me costó poder abrir el pájaro. Pero bueno, finalmente lo conseguí. Conseguí abrir el pajarito y ya pues lo pudimos meter. Pues este es el pajarito en cuestión. Y nada, mira, aquí viene Sombra, lo viene a oler y bueno, pues vamos a montarlo. A ver qué tal, a ver si quieres jugar con ello. Vamos allá. Bueno, pues con una toallita de alcohol húmeda limpiamos el suelo y luego con una simple servilleta de cocina pues lo secamos. Quitamos la protección, lo pegamos en el suelo, pulsamos la palanquita, que suene clac o clic o como quiera que suene, y ponemos el pajarito, lo enganchamos en la parte superior y la base. Y ahí está Sombra ya jugando. Bueno, hoy quería hablar de la importancia que tiene el juego para un gato y, aprovechando el momento, cómo lo vamos a utilizar con algún consejo para que nuestro gato nos deje dormir por la noche. Sí que es verdad que a lo mejor el primer año te cuesta más, ya que el gato todavía es pequeño. Ten en cuenta que un gato de 6 meses equivale a un niño de 10 años. Entonces, ¿qué te voy a contar? Las ganas que tiene de jugar son interminables. Y en ese sentido les da igual que sea de día o de noche. Yo estoy hablando bajo mi experiencia con Sombra. A partir del primer año parece que se calma un poco la cosa. Un gato que tiene un año pues equivale como a 15 años humanos. A los 18 meses como 21 años, y a los 24 meses pues como 24 años. Los dos primeros años de un gato son muy rápidos, con la equivalencia de edad humana. A partir del segundo año el ritmo ya baja. Solamente súmale 4 más a partir del segundo año y ya está. Por ejemplo, como en los 2 años se quedó en 24 años humanos, pues a los 3 años equivaldrían a 28, y a los 4 años 32, y así sucesivamente. Con esto te quiero decir que más o menos un gato a partir del año se va a centrar más en ti y a prestarte más atención a todo lo que le dices. Muy buen momento para enseñarle trucos. A ver, no te quiero decir que no se los enseñes antes, pero el gatito se va a dispersar más. No se va a centrar tanto en lo que le estés enseñando y le dices, ¿sabes? Bueno, que el que se dispersa soy yo. Eh, que me voy del tema, a lo que íbamos y la razón de este vídeo. Es lo importante que es el juego para tener a tu gato en forma, ya que dentro de una casa necesitas jugar más, aparte de que el juego te va a ayudar a ti a que tu gato sea menos destructivo con tus cosas, como por ejemplo cuando les da por morder cables o arañar los muebles o puertas, etcétera. Con el juego esto lo vas a reducir considerablemente. A ver, yo sé que a vosotros como a mí nos falta tiempo para jugar con nuestro gato o hacer cosas con él. En esta vida tan ajetreada de trabajo, hacer comidas, limpiar la casa, etcétera, pues la verdad es que es difícil. Pero siempre que podamos tenemos que jugar con él. Un poquito, aunque sean 15 minutos al día. Y si lo haces antes de irte a la cama, mejor. Así el gato estará un poco desfogado y
muy contento de que su amigo humano le haya dedicado parte de su tiempo para estar con él. El truco consejo que te doy es que después de jugar con él un ratito por la noche, 15 minutos o 30 minutos antes de que te vayas a dormir, dale de comer lo que más le gusta y lo que más le llene. A Sombra lo que más le gusta son las latitas de pescado. Solo le gusta el pescado. No le des otra cosa porque no lo quiere, solo pescado. No me preocupa porque el pienso es de pollo y le encanta también, pero el pienso en las latas es otra cosa. Y por el día que se coma lo que haya dejado de la ración de pienso de por la noche. Yo lo hago así con Sombra y a mí no me molesta en toda la noche. Primero le echas su comida húmeda, la que más le gusta a tu gato, porque como sabréis, cada gato es diferente, no solo en su forma de ser, sino también en su gusto de olores y comidas. Aunque hay una regla general, todos los gatos no la tienen por qué seguir exactamente igual. Y cuando se coma la lata, que si son como Sombra no van a tardar mucho, le echas su correspondiente cantidad de pienso, siempre haciendo caso a la recomendación del fabricante de pienso, y restándole la cantidad que le has dado de la comida húmeda. En la comida húmeda pasa exactamente igual, te pone la recomendación de cantidad diaria. Puede parecer que sea poca comida, pero no lo es. Un gato casero no tiene todo el desgaste que tendría en la naturaleza. Entonces, si tú le das más comida de la recomendada, al final vas a conseguir un gato obeso. Y eso no es bueno para la salud del animal. Entonces, una vez que le echo el pienso, Sombra lo come vorazmente. En el próximo vídeo hablaremos de eso y lo que he hecho para solucionarlo. Pero al ser su ración diaria, no se lo va a comer de una sentada. Pero ya sí que se va a pasar toda la noche, de la cama al comedero y del comedero a la cama, sin molestarme a mí. Eh, bueno, bien. Sí que es verdad que al amanecer se revoluciona otra vez, pero igual que al atardecer, esas son sus horas de máximo rendimiento. Ten en cuenta que en su hábitat natural esas son sus horas más activas, cuando salen de caza, se relacionan, exploran su territorio, etcétera. Bueno, este es el consejo que os doy para que así poco a poco tu gato vaya acostumbrándose a esa rutina y así poder descansar mejor por la noche. A mí me ha funcionado, espero que a vosotros también os funcione. Bien, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dime en comentarios qué comida le gusta más a tu gato. Recuerda, suscríbete, dale al like si te ha gustado. Con esto acabamos el vídeo de hoy. Muchas gracias por vernos, un abrazo y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.